Bueno, vamos a esperar ahí que Irene se sume. Hola a todos los que se están sumando. Ahí te mandé, Irene, ¿eh? A ver, vamos a chequear. ¿No te llegó? A ver. Ay, a ver, a ver. No te llegó, ok. Va de nuevo, va de nuevo. Agregar. A ver ahí. Ahí te mandé de nuevo. Vamos a tener un poco de paciencia, es la primera vez que estamos, yo por lo menos estoy haciendo un video en vivo compartido, así que no llega. Bueno, a ver. A ver, a ver. Chequear. ¿Estás tocando bien? Sí. Estoy poniendo para agregar a alguien. Transmitir en vivo. A ver. A ver. A ver, es el iconito obviamente el que tiene las dos caritas, ¿no? Ahí te estoy agregando, me dice esperando a Guay Sirene. Ahora sí, ¿Cómo estás? todo bien. ¿O Lo que viste? pasa es que siempre hay una primera vez. Total, no pasa nada, no hay problema. Estás. ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecta, ¿vos? Sí, yo te escucho un poco bajo. Un poco bajo, a ver si podemos subir el volumen. O O me, acércate un poco. sí, o me podría conectar los auriculares y listo. Más sencillo. Sí, lo que pasa es que con los auriculares mejor, pero no sé si yo te voy a escuchar mejor. No voy a ir a buscar los auriculares ahora. No, pero está bien, te A ver escucho. ahí, No ahí hay me escuchás problema. mejor. Sí, sí, un poco mejor, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, bien, Bueno, bien, hola a bien. todos. Ahí veo un par de Ahí, alumnos míos, me parece. ay, qué bueno. Gracias a todos ahí los que se van sumando. Bueno, buenísimo. Para los que no conocen a Irene, ella es una gran profesional, es psicóloga, bióloga, tiene muchísima información en la web, no vamos a ahondar ahora en eso. Los invito obviamente a que busquen, tiene gran trayectoria, es una gran persona también. Yo te admiro mucho, Irene, más que nada por tu capacidad de transmitir un mensaje tan claro y siempre con tanto profesionalismo. Así que bueno, encantada de que hayas aceptado hacer este video conmigo y nos puedas compartir un poco de tu visión sobre lo que estamos transitando, un poco desde tu profesión, desde tu trayectoria, lo veías venir, no sé, te lo esperabas. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves todo lo que está pasando? Se puede decir que la Bueno, naturaleza nos está dando unos mensajes. sí, bueno, ante todo, gracias a todos, gracias a vos por la invitación, un placer, porque uno está en casa y todo lo que pueda colaborar desde acá, con muchísimo gusto. Ahora entré en vacaciones de invierno de la facultad, porque solamente quedan unos pocos finales y el segundo cuatrimestre se corrió un poquito, con lo cual tengo un montón de tiempo, así que si otros quieren transmitir vivos, estoy a disposición, no hay ningún problema, todo lo que quieran. Y gracias por tus Perfecto. palabras, Ori, la verdad que para mí es un gusto, siempre que uno pone pasión en lo que hace, yo siempre digo que bueno, tuve la posibilidad de estudiar lo que quise, a pesar de a veces que hay medio
no digo bronca, pero un poco de resistencia familiar, sobre todo la gente de mi edad. Yo tengo 63, y bueno, mis viejos ya no los tengo, lamentablemente, pobre mi papá, que en paz descanse, pero cuando supo que yo me había anotado en biología, que quería ser ecóloga, estoy hablando de los años 60 y pico cuando decidí la carrera, y que no iba a ser médica como él, no me habló como un mes. Pero bueno, eso no lo hice yo con mis hijos estudiaron lo que quisieron, yo los apoyé, y la verdad que la generación de ustedes es muy afortunada en ese sentido, porque yo de todas maneras me opuse, pero no toda la gente tiene la misma posibilidad de poder elegir lo que quiera. Entonces, la pasión que uno pone porque hace lo que le gusta y encima le pagan un sueldo por hacer eso, para mí no tiene precio. Y con respecto a tu pregunta si lo veía venir, mira, la verdad que como ecóloga sería una inconsciente si digo, no, sí, yo lo veía venir, esto se veía venir. En realidad, con el diario del lunes cualquiera puede decir eso, y me parece una falta de respeto a nosotros y a la naturaleza, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que cada vez que hubo movimientos de personas en el mundo, y sobre todo ahora con la globalización, que es mucho más grande, hubo pandemias, no es casualidad. O sea, cuando pusimos el título de la charla, cuando pienso que, bueno, esto surgió de la naturaleza, entonces la respuesta también tiene que estar en la naturaleza. Primero te voy a comentar una cosa que lo hablamos entre nosotras, pero para la gente que no sabe, porque hay muchas fake news que me estuvieron dando vuelta. El virus, no hay ninguna duda que tiene un origen absolutamente natural, y esto se sabe hoy porque con los microscopios de última generación, digamos, que tienen una computadora adosada, los microscopios, me refiero a los electrónicos de barrido, es muy fácil ver en un virus, hasta incluso te diría el nivel atómico, además de molecular del RNA, en el caso de este virus que tiene RNA o ARN, ¿no? Entonces, si fuera un virus realmente de laboratorio, se vería como una cicatriz, como una costurita, como un cierre relámpago ultramicroscópico, nanométrico, y eso no existe. O sea, todos los laboratorios que analizaron este virus vieron que, aún las distintas cepas que hay en distintas partes del mundo, es un virus absolutamente natural. Ahora vamos a hablar del surgimiento, pero la respuesta también va a estar en la naturaleza. ¿Y por qué te comento esto? Porque con respecto a lo que te comentaba hace un ratito cuando empezamos del movimiento de personas, vos fíjate, si nos remontamos a 1348, que fue el siglo XIV, ¿no?, que apareció la terrible peste negra que mató una cantidad de millones de personas impresionante en Europa, diezmó la población europea. Eso, ¿por qué pasó? Pasó porque justamente Europa se abrió al comercio. Se abrió el comercio de Oriente y de otros lugares de Occidente, y entonces, claro, al haber tanto movimiento de personas, los barcos que iban y venían, las embarcaciones muy precarias que había en esa época, pero la gente se transportaban animales, se transportaban toda clase de mercancías. Entonces ahí empezó, es totalmente diferente esta pandemia porque tiene otro tipo de transmisión, es distinta, no vamos a hablar de eso porque no es la que nos está afectando, pero sí, fíjate que después vino la llegada de los españoles a América. Lo mismo, acá trajeron la sífilis y la viruela y un montón de enfermedades que también liquidaron a pueblos originarios enteros. Después, lo más terrible ocurrió, digamos, desde lo que fue lo que te comentaba antes del siglo XIV, en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, cuando se reemplaza la carreta que llevaba las mercaderías de un lugar a otro. Fíjate que siempre estamos hablando de transporte de personas y de cosas, ¿no? Siempre el humano, siempre. Sí, se reemplazó la carreta por el tren, con motor, cuando se descubre la máquina de vapor, ¿no?, con la revolución industrial. Después también el barco a vela por el barco, digamos, a carbón, que tenía como una especie de usina de carbón, y con eso funcionaba, ¿no? Entonces, ahí empezó a haber movimiento de personas en gran medida a partir del siglo XIX, o sea, de más o menos 1850 en adelante. Después vino toda la ola de inmigración, y cuando ocurre la mal llamada gripe española, que en realidad, pobres los españoles, no tuvieron nada que ver en esto, pero le pusieron ese nombre. La gripe española fue a partir de 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial. Salieron todos a festejar a la calle y empezó a haber el 18, el 19, ¿no? Empezó a haber movimiento de gente toda amuchada, toda hacinada, sin distanciamiento físico.
a mí me gusta hablar de distanciamiento físico, no distanciamiento social, porque socialmente estamos en contacto, como ahora, ¿no? Sí, Nosotras. sí, Entonces, bueno, ahí apareció la famosa gripe española, que fue terrible, ¿no? Hace más de un siglo. Y bueno, después con la Segunda Guerra Mundial, también otras enfermedades. Después, últimamente, nosotros tuvimos el SARS-1 y el SARS-CoV-2, ¿no? Uno en el 2002-2003 y el otro en el 2012. Algunos sí. estos virus llegaron acá, pero sí hubo, digamos, ya estábamos en plena globalización, ya había aviones, ya había barcos, había de todo, que movía gente de todas partes. Entonces, de alguna manera tenemos que replantearnos esto y también pensar un poco y leer un poco más a los pueblos originarios, ¿no? Yo te había mandado unas reflexiones del Premio Nobel de Literatura para que leyeras, hay un video muy lindo, después si alguien quiere me lo pide en privado, en mi Instagram es Sirene, ahí lo tienen, Sirene, o sea, primero lo puse, después el nombre, con A y una sola S, entonces me lo piden en privado y les mando el link. Es muy interesante porque justamente ahora hizo unas declaraciones en español, que las grabó con un gran esfuerzo, porque él no suele hablar español fluido. Sí, lo escuché. Está subtitulado, pero él lo habla en español, con un gran, como te decía, haciendo Muy un gran esfuerzo de su parte. muy interesante. Y bueno, ¿por qué hay que mirar un poco lo que hacían los pueblos originarios? Un ejemplo te lo puedo decir, yo viví en México durante mi segundo posgrado, y allá se ve claramente cómo, por ejemplo, los aztecas tenían todo un sistema hidráulico fabuloso de toda la zona de lo que es hoy Xochimilco, que no quedó prácticamente nada de todo eso, porque México fue usando el agua y está construida como en un pozo, ¿no? O sea, en una zona muy baja, y fue ganándole terreno al agua, usaron mal, estoy hablando del hombre occidental, después que los españoles llegaron y ya el pueblo azteca no prosperó, solo quedaron sus ruinas y parte de su cultura, que por suerte ellos la rescataron. Y fíjate que hicieron un desastre, México se está hundiendo y no tiene forma de recuperar. La catedral, por ejemplo, en pleno Zócalo, que sería como nuestra Plaza de Mayo, se está hundiendo y no hay manera. Mi mamá era arquitecta, mi mamá falleció hace un año y era una gran arquitecta, fue profesora de la facultad, de la facultad de la FADU, ¿no? De diseño y urbanismo de la UBA, y siempre me decía, no tiene forma de recuperarse eso, los ingenieros te dicen lo mismo, o sea, se está hundiendo porque usaron tan mal el agua. Fíjate que después de Hong Kong es la segunda población con el conurbano más grande del mundo, México. Después viene San Pablo, pues venimos nosotros, más o menos, ¿no? Bueno, hay otras ciudades grandes también, pero fíjate que todo lo que te estoy contando son cosas donde el ser humano moderno, porque no estoy hablando de los pueblos originarios, estoy hablando del ser humano actual, metió las garras, porque no se puede decir la mano, a hacer un desastre. Yo a veces cuando digo, claro, hay que buscar en la ecología, digamos, en los sistemas ambientales que nos proveen muchos servicios ambientales fundamentales, la respuesta, y en los ecosistemas se podría decir. Sí, en realidad dentro de los ecosistemas obviamente está la parte ambiental. Lo que pasa es que nosotros somos una especie más. Fíjate que cuando en esta pandemia se está hablando mucho durante la cuarentena de la empatía entre la gente, ¿no? Que es muy importante, no digo que no lo sea, pero eso sería una empatía intraespecífica, o sea, dentro de nosotros como especie Homo sapiens sapiens. Ahora, también tenemos que tener empatía interespecífica, o sea, esa empatía también tenerla con los animales, con las plantas, no solo las mascotas, que por supuesto yo sé que vos tenés perros, yo también, y tengo gata que está por acá dando vuelta, que en cualquier momento pasa por delante mío, porque se sube. Sí, no, la tengo ahí, me está mirando y ya veo que en cualquier momento pega el salto y salta, y el celular se va a la miércoles. Pero no es solamente una empatía con las mascotas, es una empatía con todos los servicios ambientales, con todas las especies, lo mal llamados recursos naturales, que da una idea de que son infinitos, que no es cierto. Fíjate que ahora los recursos naturales los llamamos bienes ambientales, porque realmente se acerca mucho más a lo que son. Entonces, si nosotros pensamos que extendimos la frontera agropecuaria, a veces me dicen, bueno, macanudo, el otro día me decían mis alumnos de posgrado, ¿no? Me dicen, bueno, macanudo, está bien, el virus es natural, pero ¿cómo es que saltó tan rápidamente? Bueno, no sé si fue tan rápidamente. Sí, los virus tienen muchas mutaciones, algunas no le son favorables, otras sí le son favorables, como en este caso. Entonces, pero ¿qué
¿Qué pasa? Es muy simple la explicación, es mucho más simple de lo que la gente cree. A veces me dicen, bueno, pero ustedes los biólogos quieren proteger a tal pajarito o tal plantita. No, no es así. Es ver los servicios ambientales de los ecosistemas, todo lo que nos dan. Y si nosotros seguimos extendiendo la frontera agropecuaria, volteando bosques, que ya no es con la época del leñador con el hacha o con una motosierra moderna. Hay dos tractores con una cadena en el medio que te levantan el bosque, la selva, como si, en 5 minutos, como si fuera una alfombra. Y claro, ahí plantan, hacen un monocultivo o un cultivo de 2 cosas. Entonces, ¿qué pasa? Estas especies, o sea, los virus que estaban, por ejemplo, en el murciélago, que estaban muy lejos de la cercanía con el ser humano, de pronto el ser humano se acerca con la extensión de la frontera agropecuaria cuando está deforestando y cuando está cultivando, por ejemplo, soja o lo que fuere, ¿no? O, por ejemplo, no sé, aceite de palma, ¿viste el tema del aceite de palma? Que destruyó el ambiente de los orangutanes, bueno, por plantar las palmeras para sacar el aceite de palma, que está en casi todos los... Terrible, terrible. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El ser humano, al estar tan cerca, el virus de pronto muta, en vez de tener, no sé, 300 o 400 especies animales cercanas, tiene 50, o sea, se le redujo el hábitat, y entonces va a mutar y va a saltar con algún intermediario, como ahora se piensa que puede ser el pangolín, una serpiente, no se sabe muy bien, o no, parece que puede no haber habido un intermediario y haber saltado directamente al ser humano que lo tenía al lado. Esa es una de las causas. La otra causa son los mercados de fauna silvestre en el sudeste asiático y en África, sobre todo en el sudeste asiático, que al no tener heladera te llevan los animales vivos. En Asia es muy común, todo bicho que camina va a parar a la cocina, o sea, comen de todo. Entonces los tienen vivos y hasta el momento que los compras, ahí te los matan o te los llevas vivo a tu casa, cualquier bicho de la vida silvestre, o sea, los animales silvestres no se pueden mantener así hacinados. Entonces, claro, fíjate, ¿qué diferencia hay entre el SARS-1 y este SARS-CoV-2 que este causó realmente una verdadera pandemia, un verdadero desastre? El 1 era un virus que tenía una alta mortalidad, o sea, la persona era enseguida aislada, fallecía, pero no tenía una transmisibilidad muy grande. Pero ¿qué pasa? Eso al virus no le conviene, porque el virus lo que quiere es perpetuarse, seguir reproduciendo. A ver, reproducirse no se dicen los virus porque no son seres vivos. Ahora, si tenemos tiempo, voy a explicar bien por qué no son seres vivos, pero ya lo conté en otros vivos. Pero el virus, justamente lo que quiere es replicarse o multiplicarse como si fuera una fotocopia, porque necesita de otro ser vivo, de un ser vivo real, digamos, una bacteria o por lo menos una célula animal, en este caso, como la nuestra. También hay virus vegetales, pero en este caso es un virus animal, para poder replicarse y multiplicarse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En este caso es al revés, tiene una bajísima mortalidad, porque en realidad, aunque nos parezca mentira y tengamos casos altos en algunos países de muchas personas fallecidas, pero en realidad tiene, en relación con el otro, ¿no? Tiene una baja mortalidad, pero una altísima transmisibilidad, y por eso estamos cuarentenados, para no contagiarnos, porque tiene una altísima transmisibilidad, o sea, al revés del SARS-1, el SARS sería el SARS-2, SARS-CoV-2, SARS, el CoV de coronavirus, y 2 porque es el segundo de este estilo, aunque en realidad hubo muchos coronavirus anteriores, no solamente, digamos, zoonóticos, hay muchos coronavirus que son propios de los animales, y Me contabas eso, sí, yo no estaba muy al tanto, pero claro, hay como distintas, ¿se puede decir que son especies? No, distintas... No, son cepas, algunos lo llaman después cuando aíslan los anticuerpos, digamos serotipos, serían cepas. Lo que pasa es que con los virus es complicada la virología, porque voy a decir rápidamente, porque ahí veo que alguien por ahí, no sé, me preguntó, me entró justo miré no por acá, sino por WhatsApp, porque tengo acá otro, porque tengo 2 celulares, tengo el otro acá al lado, me está preguntando por qué no es ser vivo. Bueno, yo lo cuento rápido, porque ya lo conté 1000 veces. Los virus, en realidad, para ser vivo tiene que cumplir con propiedades básicas, que es la definición de ser vivo, ¿no? Que es lo primero que se estudia en biología en la escuela, ni siquiera en la universidad, que es nacer, crecer, cumplir con todas sus propiedades metabólicas, reproducirse, vos también lo sabés, ¿no? Como licenciada en ciencias ambientales, poder reproducirse autónomamente, que no es un detalle menor, o sea, con su núcleo, con la información genética, o si está dispersa, en el caso de ser una célula procariota, o sea, no eucariota,
tienen ahí la información genética, el citoplasma, que tiene toda la maquinaria para la reproducción y la formación de proteínas, etcétera, etcétera, y después morirse y quedan las siguientes generaciones, pero lo hace todo en forma autónoma. En cambio, el virus no lo puede hacer en forma autónoma. Y además hay otra característica muy importante. Todos los seres vivos tenemos los dos ácidos nucleicos, o sea, el ADN y el ARN. Los virus siempre tienen uno, nunca tienen los dos. O sea, o tienen ADN o tienen ARN. En el caso de los coronavirus tienen ARN. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que esto es un ARN incluso de cadena cortita, de una sola cadena, o sea, lo mete adentro de una célula, ¿no? En el caso de la pandemia nuestra, una célula nuestra, y ahí destrona de alguna manera la maquinaria, digamos, de información genética que tiene el núcleo, y le empieza a dar las órdenes para que el citoplasma lo replique todas las veces que precise. Por eso es tan importante el tema de lo que se está estudiando ahora con los distintos, con las distintas vacunas, las distintas maneras, porque hay 130 y pico de vacunas en estudio, de las cuales por supuesto no van a llegar todas, porque algunas no van a cumplir con distintas fases, ¿no? Pero por eso es tan importante ver cuál es el mecanismo de acción del virus, o sea, esa coronita que tiene, ¿no? Ahí las patitas que tiene, cómo interactúan con los distintos, o sea, los receptores, la relación anticuerpo-antígeno. Bueno, es un tema de medio técnico que no quiero entrar acá, porque hay un montón de gente que no tiene nada que ver con nuestras carreras, entonces no entendería, pero de todas maneras, si alguien quiere informarse más, de manera más técnica, también estoy a disposición. Tengo un mes ahora de estar tranquila, ya el segundo cuatrimestre cuando empiece, mediados a fines de agosto voy a estar como loca hasta diciembre. Te estarás reorganizando con todo, me imagino. Y sí, además adaptar todas las clases presenciales a virtuales, pero bueno, es lo que tenemos. Por suerte tenemos esta posibilidad de comunicación. Obvio, sí, y creo que justamente es algo que nos amplió el panorama, toda esta situación, y la capacidad también que hoy en día tenemos con todo lo que son las redes sociales. Y bueno, un poco volviendo a lo que decíamos de las fake news, digamos, ¿cómo lo ves vos justamente con toda la manipulación digital que hay? Me refiero a tener el acceso a hacer un video en vivo y que se conecten muchísimas personas, por ejemplo, dependiendo de la influencia obviamente de cada persona. ¿Cómo ves vos el rol que tienen los emprendedores que realmente tienen un compromiso con el medio ambiente, con la biología, con las otras formas de vida, y la responsabilidad un poco en manipular justamente esta información? Bueno, eso, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ves? Mira, hay de todo, en realidad hay influencers que tienen por ahí muy buena voluntad, pero cero conocimiento del tema, entonces a veces meten la pata, y hay gente que por 5 minutos de fama también hace videos que viraliza, diciendo cualquier cosa, y a mí me pone los pelos de punta, pero bueno, en realidad lo que hay que hacer es informarse por las fuentes, y en realidad lo que está faltando en la Argentina es la capacidad de los medios, o sea, que tengan un poco, hablando de la empatía que hablábamos antes, ¿no? De contratar verdaderos y verdaderas, o sea, periodistas científicos, que hay muy buenos. En Argentina tenemos la Red Argentina de Periodismo Científico con periodistas excelentes, y que en realidad los medios, ¿qué hacen? Ponen a difundir información, gente que es conocida, locutores o periodistas que son conocidos por el público, que ya tienen contratados los canales, que realmente malinforman. Todo el tiempo yo estoy escuchando, yo trato de no prender el televisor, o sea, me informo, yendo a la fuente, me informo con la gente de la Red Argentina de Periodismo Científico, repito, que está en todas las redes sociales, ¿no? Red Argentina de Periodismo Científico, vayan a buscar a la fuente que mencionan estos periodistas, porque si no, estamos siempre dando vuelta de lo mismo. Si yo les dijera la cantidad de cosas que me preguntan, que yo digo, pero ¿de dónde lo sacaron? Cosas que por ahí, yo tengo clases de posgrado en facultades gente que no proviene de carreras ambientales, ¿no? Ahora voy a dar un curso de especialización en tu facultad, en agronomía. Bueno, los agrónomos dentro de todo no entran dentro de este caso que estoy contando, pero por ejemplo, doy un curso de posgrado en económicas, doy otro en la Facultad de Derecho, estoy, en la FADU también, gente que por ahí proviene no de las carreras de paisaje, sino de la carrera por ahí de arquitectura, qué sé yo, me salen gente muy capaz, gente re capa en lo suyo, me vienen con cada cosa. No, pero mirá, lo escuché acá, o me dijo fulano que, digo, no, mirá, eso no es así.
No es Claro. así. Entonces le mando el lugar de donde tienen que buscar. Siempre tratan de recurrir a las fuentes. Y si no entienden la información técnica, bueno, para eso están los periodismos científicos, para traducir la información técnica al vulgo, digamos, en un lenguaje llano, ¿no? Para la gente lega, o sea, para el público general. Pero no creerse todo lo que anda dando vuelta por las redes porque es tremendo. No, es impresionante. Además, me imagino de tu lado, escuchando estas cosas después de estar en la parte de investigación, de estar habiendo transitado tanto, que te tiren esos comentarios, es como que me imagino que debe ser un tanto molesto, bastante molesto. Así Sí, yo que, ya lo tengo asumido, porque la gente lo pregunta de la verdad de buena fe, no es que me sí, dice, sí, obviamente, sí. ¿puedo viralizar esto? ¿Puedo difundir esto? No, le digo, ni se te ocurra. No, Primero, por menos mal que favor. me preguntan. Entonces, en realidad, la premisa tendría que ser todo lo que uno recibe así con causa sospechosa, directamente no Buscarlo. difundirlo. Y si tiene una duda de que puede ser real, bueno, mandarlo a Chequeado. Chequeado es un grupo de gente, chequeado.com, están en todas las redes también, que ellos se encargan de recibir las noticias y de verificar la veracidad de lo que se dice o lo que se escucha o lo que llega. Así que Bien, ante sí, la sí. duda, abstenerse, como dice el dicho, ¿no? Además, también ahora está disponible, está la herramienta de Google, que está el Google Scholar, que por lo menos tiene papers académicos, y quizás ahí puedes buscar con más fundamento y, bueno, investigaciones científicas verdaderas y poder transmitir una información certera. Así Claro, pero que sí, vos o yo lo podemos hacer, Ori. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene la posibilidad de entender lo que dice un paper. Y aparte, la mayoría de estos papers están en inglés. Ojo que hay muchos preprints ahora, como todo esto fue puede tan ser, sí. rápido, hay muchos trabajos que todavía no fueron evaluados por pares, entonces eso también hay que tomarlo con pinzas. Hay algunos muy buenos, que después, bueno, serán aprobados en la revista donde se van a publicar, que en general son revistas de lo que se llama con un índice de alto impacto, ¿no? Que el CONICET justamente se fija mucho que la gente publique sus investigadores en esas Claro. publicaciones de prestigio internacional, pero en general están en inglés, entonces no todo el mundo tiene la suerte de que, como vos o como yo, de leer inglés. Entonces, No, pero se podría traducir o no. Quizás sí, por bueno, ahora traductor. está sí, tenés el traductor de Google, que es un desastre, Como que pero bueno. internet se amplía, sí, es verdad, pero bueno, quizás ahí un poco un poco algunas palabritas de español, algunas que no encajen bien, por ahí la idea termina cerrando. Por suerte está la herramienta del internet disponible que muchas veces uno se pierde y no recurre y está ahí, está en las manos. Y es simplemente meterse a buscar. Eh, Después lo que te quería preguntar, bueno, ya desde ya la persona que quiera consultarle algo a Irene, podemos ir respondiendo también si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Sí, vos Eh, andás diciendo, yo no leo porque como sí, está, las tengo abajo y el, sí. eh, el- no, la cámara la tengo arriba porque así no te puedo ver, no puedo estar leyendo las dos cosas, tengo que estar bajando No, la no, vista, entonces perfecto, perfecto, no, me por eso, distraigo, pero sí, de última, cualquier pregunta que quede, esto se va a quedar grabado, ¿no, Ori? Entonces, sí, cualquier perfecto, pregunta que no sí, podamos contestar, me comprometo personalmente a grabar un video y subirlo, así que ustedes me estupendo. escriben en privado por Sirene y yo me ponen me repiten la pregunta y yo grabo un video, así lo tienen todos, porque hay preguntas que se repiten bastante. Normalmente Sí, suelo además hacer esto. que además sí, yo estuve viendo bastante ahí en tu Instagram y que además también es muy amplio y hay diferentes cuestiones a tratar. Pero bueno, no quería dejar de preguntarte esta situación que vemos de que de repente la pandemia nos frenó como sociedad, nos frenó, digamos, el ritmo, si se puede decir, la actividad se frenó totalmente y de repente, bueno, vimos que mejoraron algunos cursos de agua, que el aire, la calidad de aire incrementó en algunos lugares, disminuyó muchísimo la polución. ¿Y esto qué pasa? Porque ahora de a poquito vamos a ir reactivando todo y volvemos de nuevo a la situación inicial, ¿o crees que le sirvió a estas grandes, digamos, a los grandes motores de esta actividad? ¿Crees que le pudo haber servido como diciendo, bueno, a ver, por acá no es, la naturaleza me está poniendo un freno, de cierta manera? Yo, por lo menos, Mirá, mi apreciación personal.
Indudablemente, esta pandemia fue un cachetazo para todos, fue un cachetazo para para el capitalismo más frenético, fue un cachetazo para todos y esta nueva normalidad va a tener que ser completamente diferente. O sea, no es cuestión de, bueno, vamos a volver a lo de antes, no vamos a volver nunca a lo de antes, y no lo digo solo por la distancia social y por el tapaboca, nariz y mentón, lo digo porque hay que replantearse realmente de nuevo nuestra relación con los ecosistemas, permanentemente estar pendiente de la huella que estamos dejando en el planeta, la huella ecológica, sobre todo la huella hídrica, porque sin agua nunca vamos a poder sobrevivir, ni nosotros ni la gran mayoría de los seres vivos, por no decir todos, salvo unas pocas bacterias en el fondo de los volcanes. Creo que no hay nada que no pueda vivir sin agua. De hecho, la vida se originó en el agua y bueno, la verdad que es absolutamente fundamental que tengamos esa mirada más amplia. Lo que vos decís es verdad, o sea, apenas había pasado un mes y medio de estar encerrados, ya la Comisión Nacional de Actividades Espaciales había publicado, que yo las tengo, el que quiere las fotos satelitales se las puedo pasar, había publicado el antes y el después en las grandes ciudades de la Argentina, cómo se vio el cielo mucho más nítido porque no había... por empezar, no había industria, no había presencia de autos. Por supuesto, no estoy diciendo que tengamos que volver a esa normalidad porque sería terrible para la economía de los países, pero sí tenemos que ver la manera en que, por ejemplo, podemos hacer cumplir la ley de bosques, podemos hacer que aumente la gran cantidad de áreas protegidas. Yo el otro día, en uno de los videos que grabé, a raíz de lo que vos decías, justamente que estuviste mirando mi Instagram, yo grabo muchísimos videos, si entran en mi feed van a ver de los días anteriores, no solamente relacionados con la vacuna, con los distintos test, trato de hacer en un lenguaje llano una traducción, digamos, de lo difícil del lenguaje de mis colegas, ¿no? Que están haciendo una actividad maravillosa, realmente... en silencio, ¿no? Con los test argentinos, con la vacuna que se va a probar acá, que también hay otras que se están ensayando en distintas fases, sino que también temas como, por ejemplo, un día me levanto el 9 de julio, para ser más exacta, que fue feriado, y digo, bueno, por fin un feriado, voy a poder leer todos los diarios de acá y de otras partes del mundo, tranquila, entro de manera digital en todos los diarios, y veo, como yo estudié en Estados Unidos, entro a varios diarios norteamericanos que me interesan, sobre todo hay uno local del estado de Oregon, que es donde yo estudié, donde hice mi primer posgrado, donde viví, y veo que en el diario de Oregon, digamos el diario del estado, dice que los canadienses, que los tienen al lado prácticamente, la ministra de Ambiente y de Pesca de Canadá, prometió y se comprometió para el 2030 llevar las áreas marinas protegidas a nivel mundial, porque esto es una digamos, como un partnership, o sea, ¿cómo sería la traducción de partnership? Sería como un consorcio de distintas ONGs y de gobiernos a nivel mundial, que se compromete a determinadas cuestiones ambientales. Bueno, se comprometieron con los que lo están liderando es Canadá y sobre todo y Reino Unido, pero está Estados Unidos, hay un montón de países, está toda la Unión Europea, hay algunos países asiáticos, está Israel, etcétera. Bueno, se comprometieron a llevar el 30% al 2030, que está acá nomás, dentro de 10 años, las áreas marinas protegidas, que es muy importante porque el mar es, digamos, reservorio de fauna, de flora, de ahí se sacan medicamentos, equilibra el clima. Y vos, con respecto a lo que vos me preguntas, o sea, esto es pasajero, la pandemia va a pasar, pero en realidad la crisis, yo no me gusta hablar de cambio climático, me gusta hablar de crisis climática. O sea, la crisis del calentamiento global es algo que permanece, y si no se enfrenta, como dice Greta Thunberg, ¿no? Que es una adolescente increíble, ¿no? Hubo un antes y un después de Greta, ¿no? Increíble. Total. Si realmente no se encara con total responsabilidad, esto digamos, no va a poder quedar nada para las generaciones futuras, para, no sé, los hijos de mis hijos, o yo no lo voy a ver, quizá vos tampoco, pero nuestros nietos o bisnietos, o sea, ¿qué tierra va a quedar? O sea, a veces dicen, bueno, hay que cuidar el planeta. No, el planeta se cuida solo, no tenemos que cuidar el planeta. El planeta, cuando el ser humano desaparezca, el resto de las especies van a seguir evolucionando, y no sé, qué sé yo, si va a aparecer otro primate, algo androide parecido a nosotros, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, quién lo sabe, pero la Tierra va a seguir tranquila. El problema es que nosotros
ya no vamos a estar porque lo que estamos haciendo es un verdadero desastre. Entonces, esto que vos me preguntabas, volviendo a tu pregunta, Sí. es pasajero, o sea, hubo muchos casos reales de ver, por ejemplo, cómo los guanacos que no bajaban de la meseta patagónica a la playa empezaron a bajar a la playa porque no había nadie en Península Valdés, por ejemplo, no había turismo, cómo, no sé, los jabalíes estuvieron paseando por las calles de Haifa en Israel, que cuando estaba la gente caminando no bajaban, o los canguros saltando en las calles de Sydney, en Australia. Acá los patos, sin ir más lejos, acá en Buenos Aires, los patos cruzando Figueroa Alcorta y Libertador También, frente al planetario, claro. Sí. porque claro, no había autos, ¿no? Que fueron filmados. Lo que te cuento, en Venecia, porque el otro día vos me decías algo de Venecia cuando hablábamos en privado. Lo de Venecia, es real que las aguas se hicieron más claras, o sea, se aclararon por la falta de góndolas y de embarcaciones, ¿no? Porque allá los colectivos, viste, en Venecia son por agua, ¿no? Y usan gasoil y una mezcla, las lanchas usan una mezcla de gasoil y de nafta. Pero, o sea, las aguas sí es cierto que se volvieron más cristalinas, pero no es cierto lo de los delfines. Eso fue trucado, fue un video trucado. Eso es una fake news, ¿ves? Eso fue, ahora que hablábamos de la fake news, eso se viralizó y lo de los delfines en las calles, entre comillas, de agua, o sea, en los canales de Venecia, no. Pero sí las aguas estuvieron más cristalinas. Lo que pasa es que todo eso va a volver atrás cuando empiecen a andar las embarcaciones, olvídate. Entonces, esto nos demostró cómo realmente nosotros podemos, con muy poco tiempo, ver una situación de vuelta atrás por una emergencia que tuvimos al estar cuarentenados. No digo que esto tengamos que mantenerlo, ojo, no quiero que nadie me malinterprete porque obviamente... No, se entiende. No, pero obvio. hay que empezar a reforzar, mira, justamente yo... ahora, durante todo este tiempo de cuarentena, en realidad empecé antes de la cuarentena, pero colaboré con una periodista científica muy querida, Gaby Ensink, que hizo un libro hermoso sobre economía verde, ¿no? Que yo se lo corregí y se lo prologué y ahora se va a presentar en una conferencia internacional a fin de mes, el 28, si mal no recuerdo. Y justamente Gaby hacía mucho énfasis, es un libro muy necesario, muy hermoso, que ¿Cómo se llama? Se llama Economía Verde, tiene un subtítulo, después te mando, y los que quieran después les mando la identificación y la editorial, porque se puede comprar online, ya lo están imprimiendo en papel, si no estoy equivocada, pero ya está a la venta de manera digital, y en papel creo que también, en estos días salía a la venta. Entonces, ella hacía mucho énfasis y durante varios capítulos del libro, me pareció fantástico, en estos proyectos económicos de triple impacto, ¿no? O sea, los que tienen la pata social, la pata económica, por supuesto, obvio, y la pata ambiental. O sea, todas las empresas se tienen que volver empresas de triple impacto, porque si no, o sea, la verdad que la economía tiene que seguir funcionando, pero nosotros tenemos que replantearnos. Fíjate, a vos te habrá pasado... ¿Qué? Es un giro, digo, que falta ahí, que quizás muchas empresas lo están implementando, pero bueno, quizás hay otras que vienen retrasadas en el tema y que no es menor, obviamente, que como decís vos, tiene que seguir funcionando porque es así, porque se necesita, obviamente, nadie pretende frenar la economía. Sí, pero ojo, porque hay mucho greenwashing. El greenwashing es lo que disfrazan, digamos, de verde, entre comillas, que a mí me revienta el adjetivo verde porque lo usan para cualquier cosa. Lo disfrazan. Verde. Sí, tal cual. Entonces, el greenwashing hay que tener mucho cuidado porque se traduce literalmente como lavado verde, o sea, uno lo disfraza algo que no es así, y hay que digamos, asesorarse muy bien. Hay muy buenas consultoras en este momento que asesoran realmente como corresponde, digamos, lo que hay que hacer, y no ser greenwashers, ¿no? Porque si no, estamos igual o estamos peor. Porque la gente cree que está haciendo un beneficio al planeta y en realidad no lo está haciendo. Así que hay que estar muy atento con eso. Sí, no, que no quiero que se me pase la pregunta porque justo estaba vinculado a lo que veníamos hablando, que un poco a lo que contaste, a lo que es el tema de las decisiones cortoplacistas, quizás muchas veces, ya sea en el agro como en muchísimos ámbitos más. La importancia de ver más allá, lo que decías vos de las generaciones, nosotros quizás no lo vamos a ver, pero si no empezamos a actuar, nunca nadie lo va a ver. Me refiero a que si siempre nos centramos en lo que vamos a ver nosotros,
o sea, un poco más de aplicar decisiones a largo plazo. Y acá justo nos hacen una pregunta que, bueno, era una de las que yo también te quería preguntar, que es, ¿qué nos recomendás para generar un cambio después de la pandemia? Quizás más llevado al hábito de cada persona y al rol que tiene el ciudadano, porque si nos volcamos también en la responsabilidad que tienen los grandes sectores, tampoco, no sé cómo lo ves vos, pero para mí es... Mira, indudable, espera, vamos a cortar porque si no después no me acuerdo de lo que me estás preguntando, dale, entonces te quiero contestar de a poco, ¿sí? Las preguntas más cortas así, porque me cuesta si no retener, por ahí una pregunta... Perdón, yo... No, que cada cosa que me preguntás me vino un montón de cosas para contar. Mira, Dale, a poco. sí, bueno, lo último que me preguntabas, repetime lo último que me preguntaste. ¿Querés que te repito la pregunta que nos hicieron? Así no se Sí, nos decime. pasa. ¿Qué nos recomendás para generar un cambio después de la pandemia? Ah, sí, ya me acordé. Mira, lo primero que hay que hacer es, en realidad nosotros tenemos una gran responsabilidad individual, pero no tenemos toda la responsabilidad ni toda la culpa. Por supuesto, por ejemplo, ¿cuántas veces a vos te habrás puesto a pensar estando en tu casa, realmente necesito todo lo que tengo? Yo saqué, por ejemplo, al principio de la cuarentena, toda el placar afuera para ordenar. Sí. Más de la mitad del placar ni me acordaba que lo tenía, ropa que había comprado, Sí, los tremendo. viajes, en los congresos, qué sé yo, cosas que por ahí algunas uso más, otras uso menos, otras directamente no las uso y ni me acuerdo, ni me acuerdo prácticamente que las tengo. Bueno, ya hice varias cajas para donar un montón de cosas ropa que está impecable. Zapatos, bueno, un montón de cosas, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntamos, realmente esto no lo preciso o no lo preciso? ¿Por qué lo compré? ¿Para qué lo compré? ¿Cuándo me agarró la locura de comprar esto? ¿Para qué traje este recuerdo de no sé dónde? Si total, lo que me interesa está en mi memoria. Bueno, Total. pero no tenemos todo, o sea, eso es una gran responsabilidad, digamos, por parte nuestra, ¿no? De ser realmente Consumo, se puede decir. sí, con respecto a tratar de evitar el hiperconsumo y de consumir bien y por empezar, bueno, acá empiezan a aparecer muchas cosas que no sé, necesitaríamos 5 horas para eso, pero tiene que ver también con el hábito de la alimentación, que por ejemplo, en mi casa no entra un ultraprocesado, nada, todo lo que tenga más de 5 ingredientes ya está en la categoría de ultraprocesado, entonces afuera, no se compra. Y más cuando estoy en casa, que tengo tiempo de cocinar, y además es un placer realmente hacer las cosas, no lleva tanto tiempo como con los electrodomésticos que uno tiene, a la verdad que lleva minutos, digamos. La procesadora y chau. Sí, es una pavada, pero la gente, no sé, yo te digo, no pedí un solo delivery desde que empezó la cuarentena, porque además soy una persona grande, digo, qué sé yo, si la persona que lo preparó no estuvo estornudando arriba, no sé, no es que tenga una locura, pero... No, yo no, cero delivery, no, nada, bueno, entonces, eso por un lado, pero por el otro lado también tiene que haber políticas públicas y tiene que haber, yo te voy a decir una cosa que me va a crear mucha enemistad con gente que viene de las carreras de marketing y publicidad, espero que no haya ninguno, o si hay alguno en la sala que lo plantee, digamos, a las autoridades de su facultad, yo replantearía, no digo sacar la carrera de marketing y publicidad, porque si saco marketing, mi nuera que tiene una maestría en marketing me mata, una de mis nueras, pero, o sea, replantearía completamente la carrera, porque vos fíjate que ¿cuántas veces están presentándonos cosas de manera, hasta te diría, con publicidad engañosa encubierta? Porque si estuviera descubierta, directamente la bloquearían por las leyes que no permiten la publicidad engañosa, pero te dicen cosas de manera, digamos, con omisiones o confusa, entonces la gente se entusiasma o te hace comprar cosas que no precisás, ¿no? Después tenés que pensar cómo vas a pagar la tarjeta cuando te compraste algo caro en cuotas que por ahí no precisás. ¿Cuántas veces, seguro que la gente que nos está escuchando habrá pasado por algo parecido, ¿no? Entonces, realmente tiene que haber políticas públicas o sea, por un lado tiene que estar el tema de las universidades de ser más... más empático con las carreras ambientales, me refiero a marketing y publicidad, o sea, no estar cambiar un poco cuál es el objetivo, ¿no? De esas publicidades o de esas campañas de marketing, porque se puede hacer perfectamente, pero no como greenwashers, sino con verdaderos asesoramientos, digamos, de productos que son ambientalmente amigables. Y por el otro lado, las políticas públicas también, porque las políticas públicas tienen que dar el ejemplo y hacer verdaderamente, por ejemplo, la ley de bosques.
fue genial cuando se emitió, pero ¿cuántas provincias aprovecharon la cuarentena, que la gente no salía, para seguir deforestando? No voy a nombrar específicamente cuál, pero los argentinos sabemos muy bien cuáles son esas provincias que siguieron deforestando pese a la ley de bosques, ¿no? Entonces, realmente es todo un tema, no hay una verdadera conciencia en general de la clase política. Como vos fíjate que si mirás los países, por ejemplo, nórdicos, y mirás las profesiones de los ministros, vos te vas a dar cuenta que cada ministerio tiene una mujer o un hombre que proviene de la profesión que tiene que ver con con lo que estudió, para lo que se formó. Acá, ¿quiénes son nuestros políticos? O abogados, o contadores, o nada. O ingenieros, qué sé yo. Contado con los dedos, pero en general son abogados, la gran mayoría son abogados. Entonces, no digo que no tenga que haber abogados, porque a los abogados les encanta hablar y les encanta la política. Todo esto también que estamos haciendo nosotros es política. Porque político no significa uno puede decir, bueno, yo doy las clases de manera apartidaria, pero no las doy en forma apolítica. Es mentira, será, porque no sos política hasta cuando educas a tus hijos. O sea, la política es la manera en que uno encara la vida y lo que enseña. O sea, eso también es política. El partidismo es otra cosa, ¿no? Pero tiene que haber verdaderas políticas públicas con el significado griego de la palabra polis. Yo soy egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires, tuve latín todos los años y griego 2 años, que ahora lo sacaron, los alumnos no padecen más el griego, pero a mí me sirvió un montón realmente para aprender muchísimas cosas y con el verdadero sentido de lo que eran lo que era la polis griega, ¿no? O sea, a eso me refiero. Y el que no entienda muy bien a qué me refiero, bueno, que googlee, ¿no? Lo que era la polis griega. Sí. Completamente, siempre. Vos andás fijándote cuánto tiempo nos queda para que no nos corte Instagram de golpe. Yo la verdad que no tengo ni idea porque no me aparece. Mirá, yo tengo un reloj ya, creo que nos deben quedar un poco más de 10 minutos, no sé muy bien. Bien. Estamos bien, me parece. Bueno, entonces, se puede decir que obviamente está repartida la responsabilidad, obviamente, en cuanto bueno, si se quiere decir al Estado, a los grupos, digamos, que nos gobiernan, y obviamente yo creo que también el ciudadano tiene su responsabilidad. Hoy en día, desde casa, bueno, ahora de a poquito vamos a ir retomando quizás las actividades. ¿Vos has visto algún cambio? ¿Te han llegado, digamos, más, se puede decir, más preguntas de cómo actuar desde casa? ¿Vos tomaste alguna actividad? Sí, bueno, algún hábito? A mí todo el tiempo me llegan, no necesariamente, bueno, por supuesto dentro de la cuarentena más todavía, pero la gente misma se está dando cuenta. Siempre me llegaron preguntas y los alumnos me preguntan, porque yo voy dando, digamos, consignas. Yo tengo 35 años de docencia universitaria, digamos, desde que empecé, fui haciendo, digamos, carrera como ayudante, jefe de trabajos prácticos, profesora adjunta, profesor titular y bueno, después de grado y de posgrado. O sea que más o menos me doy cuenta cómo motivar a los alumnos para que de alguna manera piensen lo que yo quiero que saquen de conclusión. O sea, no se los digo yo, conclusiones las sacan ellos mismos. Entonces, en realidad siempre, toda la vida, digamos, sobre todo este último tiempo que hay más conciencia ambiental. Lo que pasa es que hoy en día no se puede percibir un desarrollo que no sea sustentable. Cuando se habla de desarrollo sustentable, para mí es una redundancia, porque hoy, si el desarrollo no es sustentable, no es desarrollo, no existe. Total. O sea, no puede haber manera de que el desarrollo no tenga sustentabilidad. Por eso hablábamos de todo lo que tenga triple impacto, ¿no? Social, ambiental y otra cosa muy importante que tiene que ver con lo que vos me preguntaste, que de alguna manera está como velado. Vos fíjate que las pandemias dejan al descubierto problemas preexistentes. O sea, no es que ahora tenemos, ahora la gente no tiene agua, ahora la gente no tiene espacio. No, la gente ya tenía déficit de agua antes, y ahora con la cuarentena, que necesita lavarse las manos, lavar los vegetales, lavar todas las compras, qué sé yo. Y si no tiene agua, como pasa en muchos de los barrios populares, es terrible. O el hacinamiento, ¿no? De gente que vive, no sé, 6, 7 personas en un ambiente, todos apretados. Entonces, son esos lugares donde está haciendo la cuarentena comunitaria, que le llaman, ¿no? Bueno, son problemas ya preexistentes que ahora se ponen más en evidencia. Entonces, si yo fuera
Si yo tuviera con un cargo, digamos, municipal o provincial o incluso nacional, nunca me postularía a un cargo político porque me estoy dedicando a otra cosa. Pero si yo lo hiciera, ¿sabés lo que haría? Yo en vez de hacer, no sé, que me disculpe Rodríguez Larreta, pero en vez de hacer el Paseo del Bajo, que está espectacular, es genial, los camiones van más rápido, el tráfico va espectacular, pero en realidad hay barrios en la capital federal que todavía no tienen cloacas y no tienen agua potable todas las casas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle una vivienda digna a un montón de gente que vive en las mal llamadas villas miserias, o como lo que se llamaba villas miserias, ¿no? Sí, sí. Los barrios populares, como le dicen ahora, y realmente que esa gente, o sea, tener más empatía intraespecífica y además, bueno, de lo que hablábamos, interespecífica, ¿no? Sí, con otras especies, sí. Pero sobre todo entre nosotros. O sea, en vez de hacer esas obras fanagónicas que son espectaculares y qué sé yo, pero cuando el presupuesto es limitado, la sábana es corta, como dicen los políticos, hay que decidir. Entonces, a veces, sí, pero yo le pregunté a gente que trabaja en el gobierno de la ciudad, me dicen, bueno, pero la gente eso lo quería, lo pedía. Sí, está bien, lo pedía la gente rica, que tiene la necesidad de usar todo el tiempo el corredor norte-sur, oeste-oeste, lo que sea de la ciudad. Pero la gente pobre que no sabe cómo pedir o que no sé, no exige o que es mucho más sumisa o lo que fuere, en realidad justamente, los políticos tienen que darse cuenta de eso y tienen que usar prioridades. O sea, eso es lo que a mí me parece, digamos, lo digo con total humildad y bueno, desde lo que yo veo, ¿no? Es lo que me parece a mí. Sí, que al final es la responsabilidad también, que a veces, no sé, parece que se esfuma, pero bueno, es el rol que estarían cumpliendo. Por acá te preguntan, Irene, ¿una de las soluciones podría ser la economía circular? Bueno, un poco lo que estuviste hablando. Sí, la economía circular es parte del desarrollo sustentable y es parte justamente de esta economía verde de la cual hablaba Gaby en el libro, que yo también tengo otros libros, yo hice 16 libros y montones de capítulos de libros de otros, pero estoy hablando de este último justamente en particular porque que me interesó mucho leérselo a Gaby, hacerle sugerencias. Ella viene de la carrera de comunicación, entonces le hice una serie de sugerencias que tienen que ver más con lo ambiental y me parece quedó muy redondito, quedó hermoso, pero todo el trabajo fue de ella, o sea, hizo un trabajo de búsqueda muy, muy intenso y es muy interesante porque es algo, como decía, muy necesario para algo de ahora, ¿no? Yo ahora justamente estoy escribiendo un libro que se llama Pandemia y Ambiente. Que ahora por un tiempo lo dejé un poco por la presión de las clases de la universidad y por otro lado porque la verdad que ya estaba tan como exigir, con tanto estrés, de tanta información de los virus y y también otra cosa que me preguntan y que también lo aclaro porque es un error muy común no de los periodistas científicos que hay que ir a buscar, como yo decía, de la red, sino de los locutores, los comunicadores comunes, de los periodistas de economía, de política. O sea, un periodista científico no va a ponerse a hablar de política o escribir de economía. Pero esto sí, todo el mundo opina de la cuarentena, todo el mundo ahora es infectólogo. Cuando estábamos con el mundial todo el mundo era infector técnico. Ahora todos son infectólogos o epidemiólogos, sí, el todólogo, como digo yo. Los opinólogos. Bueno, un error muy común es decir el COVID como si fuera el virus. En realidad el virus es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad que es la COVID, porque en inglés la D es de disease, y la traducción, como en inglés no hay artículo femenino o masculino, la traducción sería enfermedad, entonces es la COVID. Co de corona, V de virus y D de disease, que quiere decir enfermedad. Entonces es la COVID, es causada por el SARS-CoV-2. Eso sería lo correcto. Perfecto. No es que la gente se agarró el COVID. No se agarró la enfermedad, pero en realidad está afectado por el virus, ¿no? O sea, el COVID como sinónimo del virus, y está mal eso. Bueno, entonces había tanta información sobre eso que por un momento lo dejé porque ya era ya soñaba con el virus, era una cosa. Claro, si no te dejaba. Lo voy a terminar. Che, nos deben quedar 5 minutos. A mí no me ha parecido nada. Acá te piden si podés repetir el título y la autora del libro. El título es Economía Verde, ¿no? Escríbanme en privado a Wise Irene y les mando el título completo, porque tiene un subtítulo muy lindo, muy largo, que no me lo acuerdo de memoria, pero el libro se llama Economía Verde, María Gabriela Encín, que es la autora, Gaby. Pero se los mando bien con el subtítulo y la editorial, porque si no saben la editorial no lo van a poder pedir.
y se va a presentar ahora oficialmente. Ella hizo una presentación así online en sus redes, pero se va a hacer la presentación oficial el 28 y en toda América Latina. Ahora teniendo la posibilidad, una de las pocas cosas buenas que nos deja esta cuarentena. Hoy justamente estuve en un webinar que había gente de todas partes del mundo. Es fabuloso. O sea, yo el otro día, por ¿Cómo ejemplo, di una conectó la charla. pandemia? Sí, el otro día di una ¿Cómo charla conectó fenomenal esta en Santiago del Estero, qué sé yo, que si no, o sea, en otro momento hubiera tenido que ir yo a Río Hondo, a las termas de Río Hondo, no. La Universidad de Santiago del Estero había un montón de gente del Instituto de Hidrobiología y lo di en forma virtual y fue buenísimo. Claro, no es lo mismo, pero es una de las posibilidades que da esta cuarentena, que esto va a quedar. Esto va a quedar, porque Sí. ya, fíjate que hay mucha gente que trabaja en multinacionales que ya le están diciendo a los gerentes no hay más viajes, ahora a partir de ahora todo se va a hacer por las plataformas virtuales, Virtual. Zoom, Jitsi, el Google Meet, Sí. que el Gmail, Google que Meet, ahora se sí, agregó, sí, 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 el Meet, bueno, el Meet, sí, sí. lo castellanicé. Sí, bien, bien, bien. Sí. Así que bueno, qué sé yo. Bueno, espectacular, No, sí. no sé si había alguna otra pregunta. Sí, escríbanme, acuérdense, mi Instagram es guaysirene, Obviamente, me pueden escribir sí, por sí. privado, yo contesto Si, todos, si no, te contesto pueden todos los dejar un mensajes. comentario, si no también, y vos Sí, o si quedó totalmente alguna tenés acceso al pregunta, me video. escriben por ahí, no hay problema. Y fíjense, si me siguen por ahí, porque yo cada 2 o 3 días, como máximo, subo un video de algún tema que por ahí me preguntan mucho de un tema, sobre todo mis alumnos y exalumnos, entonces aprovecho y lo hago para todos. Directamente todos mis Bien. seguidores lo pueden ver y Sí, listo. obvio, obvio. Totalmente, totalmente, Irene. La verdad que es muy lindo charlar con vos, se pasa rapidísimo el tiempo. Yo en cada ¿Viste? curso Yo que te hice con dije. vos era eso. De repente se nos pasaban 2 horas de curso y era como todo el tiempo debatiendo. Y es que cuando uno toca estos temas también es tan amplio y hay muchísimo, muchísimo para abordar. Así que en alguna otra oportunidad vamos a armar otro Cuando vos encuentro gustes, porque cuando quieras, lo mismo a todo el resto de la gente, cuando quieran, encantada. Bueno, ya no sé, me bien, parece que mejor que antes de que nos corten, cortemos. Vos lo sí. vas a subir Te igual el vivo, así que yo lo voy a dejar y digamos que podemos redondear que, digamos, en cuanto a nuestros hábitos, la naturaleza nos está planteando que algo tiene que cambiar, no sabemos qué, pero sin dudas hay algo sí, a modificar. sabemos que tenemos Lo que que volver a planteaba, mirar, sabemos que tenemos que volver a mirar la naturaleza, porque el origen estuvo en la naturaleza y la respuesta va a estar en la naturaleza. Entonces, bien, tenemos que mirar un poco más a los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza, todo lo que está a nuestro alrededor, o sea, salir un poco de la cabeza de la urbe, los que vivimos en ciudades, sí, y tratar de ser más empáticos intra e interespecíficos, ¿no? No solamente perfecto, por cuidar un pajarito, sino realmente cuidar el hábitat de especies silvestres, no comerciar con especies silvestres. Ahora, por ejemplo, los mercados de fauna silvestre estuvieron cerrados, pero ahora los volvieron a abrir. sí, No, sí. no puede ser eso. Nos Tienen que quedó, buscar otra manera, claro, tienen que buscar otra manera. Y bueno, y se puede, te digo, no es cierto que de otra forma va a haber hambre en el mundo. Así que yo te agradezco un me montón, Ori, a queda, vos la sí, charla, sí. obvio. No, me queda súper pendiente preguntarte por el hecho el consumo de los animales, pero si querés lo dejamos para Lo una dejamos para próxima, otro porque vivo y así los invitamos a hay todos a que, muchísimo también para, ¿cómo no? para ¿Cómo debatir no? y para rever. Así que bueno, excelente. Bueno, acá te están felicitando, muchas gracias. Bueno, Así que gracias a todos los que se muchas conectaron. gracias a todos los que están conectados, que sé que hay un montón que lo van a ver después, porque en este horario algunos todavía no habían Sí, terminado de trabajar, y tengo algunos exalumnos que están rindiendo examen de otras materias de recuperatorio, entonces lo querían ver y no podían, porque como trabajan, estudian en horario vespertino, y bueno, hoy era un día medio, pero bueno, era el único día posible que yo tenía, que tengo genial, genial, otros sí, compromisos, mañana, pasado también, todos obvio. webinar así, ¿no? Charlas. Sí, Pero bueno, muchas gracias, Irene. encantadísimo. La verdad que el tiempo es lo más importante para mí que tiene una persona, así que muchas gracias por hacerte el espacio. Y No, con ahora sí mucho nos saltó que gusto. falta 1 minuto y medio, así que lo cortamos Bueno, y lo besos dejamos antes de que nos disponible. corten. Besos a Dale, todos, muchas gracias, muchísimas Irene. gracias y hasta muy pronto. Escríbanme por Guaysirene, por Instagram. Nos vemos. Sí, gracias, Irene.